Vamos a dar comienzo a esta nueva reunión, esta vez con dos invitados especiales, como son Manuel García Mansilla y Leandro Giannini. Con los dos nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos muy buen trato hace mucho tiempo, con coincidencias, con diferencias, pero siempre tratando de encontrar más los puntos de contacto que los de desavenencia. Los dos son personas que se dedicaron gran parte de su vida a estudiar, de su vida joven, porque todavía son gente joven y que están en plena actividad. Manuel es abogado graduado en la Universidad de El Salvador en 1996. Hizo un máster más en Georgetown University Law Center en el 2001. Es miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia de Ciencias Morales y Políticas del Instituto de Derecho Constitucional, segundo Quintana, de la Academia también Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y miembro individual de la International Association of Constitutional Law. Publicó libros y artículos sobre temas de derecho constitucional en el país, en Estados Unidos y en Australia. Es profesor de grado y posgrado y actualmente es decano en la Universidad Austral. Por el lado de Leandro Giannini, es abogado doctor en ciencias jurídicas, profesor titular ordinario y director del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata, autor de numerosas obras y publicaciones en Derecho Procesal Civil y Constitucional, con especial dedicación a temas de procesos colectivos, acciones de clase y litigios complejos, reforma en la justicia civil y funcionamiento de las Cortes Supremas en nuestro país en el derecho comparado. Sobre este último tema es autor del libro El Certiorari, la jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas, editado en 2016 por Editora Platense, y del libro que vamos a analizar hoy también con Leandro, que se titula La Corte Suprema, actualidad, funcionamiento, propuesta de reforma, de Editorial Sur, del año 2021. Los dos, como decía, han sido prolíficos en publicaciones. Manuel cuenta con unas cuantas separatas de la Academia de Derecho, donde ha publicado trabajos todos muy profundos y todos interesantes. Lo mismo Leandro, el libro de Leandro sobre Certiorari, por ejemplo, con prólogo, si no recuerdo mal, de Michele Tarufo, ¿no? Sí. Donde Leandro estuvo también en la Universidad de Pavía y Tarufo fue su guía en temas de derecho constitucional comparado, y allí Leandro trata las jurisdicciones discrecionales de una serie de países europeos, americanos, las jurisdicciones discrecionales de la Corte Suprema Argentina, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, del TCJ de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos con gente que ha realmente estudiado profundamente la cuestión, gente con un poder de investigación notable, de los mejores investigadores que yo conozco, algo difícil de encontrar en la Argentina, pero generalmente los trabajos de los dos, por lo que se caracterizan, es por una gran investigación. Uno podrá discrepar o no con lo que ellos exponen, pero va a tener que hacer un esfuerzo, porque realmente tanto Manuel como Leandro son gente que ha excavado concretamente en el derecho, y cada vez que atacan un tema, previamente hacen un trabajo de búsqueda, de comparación, que realmente enriquece mucho la labor que en definitiva realizan. Hoy nos toca hablar sobre
las reformas que se han propuesto a la Corte Suprema, las reformas que cada uno de los dos autores consideran como más oportunas. Y este tema de las reformas es un tema muy importante, como todos ustedes saben. Es un tema que exige prudencia, es un tema que exige sabiduría, si se puede. Es un tema que puede ser analizado desde múltiples puntos de vista, y que uno tiene que tratar de hacerlo con la mayor humildad que sea posible. Lo cual es un problema, porque los argentinos pareciera que todos nos creemos la última coca del desierto. Esto nos hace perder no solo objetividad, sino perspectiva muchas veces. Nos hace perder la oportunidad de enriquecernos con lo que otros piensan y dicen. Nos hace perder la oportunidad de mejorar lo que hemos hecho a partir de lo que otros dicen. Entonces, me parece que introducirnos en lo que pueden ser reformas para la Corte Suprema Nacional es introducirnos en un campo muy delicado, donde, a mi modo de ver, uno tiene que tratar de ser lo más prudente posible. Uno tiene que decidir si en una reforma de este tipo enfrenta la reforma integralmente o prefiere iniciar la reforma por partes, ver cómo funciona ese retoque que se hizo, acomodarlo, con los años ampliar un poco más la reforma. Esta última posibilidad no es una posibilidad que ejerzan los argentinos. Acá siempre se quiere reformar todo de una vez y para siempre, y muchas veces se inventa la rueda unas cuantas veces. Pero lo cierto es que en esto de entrar en la Corte, ¿por qué insisto yo en la delicadeza de la función y en la prudencia? Porque en la Argentina todos vivimos bajo sospecha. Todas las reformas tienen detrás una presunción de no imparcialidad. Todas tienen detrás la presunción de que quien la está proponiendo está buscando alguna ventaja inmediata sobre esa reforma. Y esta presunción se basa un poco en la historia de nuestro Poder Judicial de los últimos 70, 80 años para acá, que ha sido castigado el Poder Judicial por el poder político, por los gobiernos de facto, por los gobiernos democráticos. Todos han querido dominarlos, todos han querido que los tribunales estuvieran integrados por gente que respondiera a su ideología o a sus intereses. Con lo cual, obviamente, cada vez que uno habla de una reforma, ya se crispa el ambiente, digamos, y se empieza a ver qué habrá detrás de esto, y no se puede ver diáfanamente qué es lo que motiva a esta persona que está haciendo o que está proponiendo esta reforma. Yo creo que esta oportunidad de hablar con Manuel y con Leandro nos va a enriquecer en el sentido de que a ninguno de los dos los persigue un interés concreto ni circunstancial. Lo único que los motiva es el amor por el derecho constitucional y el amor por el estudio, el amor por la investigación, que es algo que muchos seguramente de los que estamos en esta reunión también compartimos, y que por eso va a ser mucho más atractivo escucharlos a ellos. Por lo tanto, vamos a empezar con la exposición de Manuel, luego vamos a seguir con Leandro, y más tarde vamos a abrir a las preguntas que ustedes consideren pertinentes, que harán por aquí, por el chat. De modo que, Manuel, adelante con tu exposición y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias por la generosa presentación, y merecida en mi caso. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y en particular a su presidente, el doctor Alberto Garay,
por la invitación para participar de esta charla. Para mí es un honor intercambiar ideas junto a uno de los juristas que mejor conoce a nuestra Corte Suprema, como es sin dudas el caso de Alberto, y junto a un colega tan destacado como el doctor Leandro Giannini, quien viene estudiando hace varios años ya cuestiones relacionadas con posibles mejoras y reformas, entre otras cosas, en nuestro más alto tribunal. Voy a limitar mi exposición a una crítica, para crispar el ambiente, de algunas de las propuestas de reformas estructurales relacionadas con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que surgen del informe presentado por el llamado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, convocado por el actual presidente de la Nación en el marco del decreto 635 del 2020. Antes, permítanme hacer una aclaración. Creo que nadie duda de que una reforma al Poder Judicial en general, incluida la Corte Suprema, es necesaria. En las encuestas de cultura constitucional, impulsadas entre otros por Antonio María Hernández, Manuel Mora y Araujo, Daniel Sobato y Eduardo Fidanza, en 2004 y 2014, más del 80% de los encuestados opinó que la Argentina es un país que vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley. Cuando se indagó acerca de las razones de la anomia que reina en la Argentina, a la pregunta de por qué cree que se incumplen las leyes, la primera causa identificada por la mayoría de los encuestados fue el mal funcionamiento del sistema judicial. A su vez, la calificación que dio el 72% de los encuestados acerca del nivel de respuesta del Poder Judicial fue regular, malo o muy malo. Y a la pregunta de quiénes violan mal las leyes, los jueces aparecieron en cuarto lugar, luego de los políticos, la policía y los funcionarios públicos. En ese marco no hay duda de que nuestro país necesita una reforma judicial que incluya a la Corte Suprema. Dicho esto, el análisis de varias de las reformas estructurales que han propuesto para la Corte Suprema los distintos miembros del Consejo Consultivo demuestra, en mi opinión, que en caso de ser aplicadas, el remedio sería peor que la enfermedad. Para poder respetar el tiempo asignado, me voy a limitar a criticar dos de las propuestas más importantes que hicieron algunos de sus integrantes. Me refiero primero a la necesidad de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte y en algunos casos la de dividirla en salas, y segundo, la de crear un tribunal intermedio para aliviar su carga de trabajo. Aclaro que el Consejo como tal no propuso de forma unánime estas reformas, sino que fueron propuestas de forma individual en el informe, que en realidad tiene tantas propuestas como participantes en el Consejo. Sin embargo, 9 de los 11 integrantes del Consejo reclamaron que el Congreso sancione una ley para regular de forma integral la estructura de la Corte Suprema. En ese marco no se puede descartar que algunas de las reformas individuales que voy a criticar vayan a ser consideradas a la hora de sancionar esa ley estructural. Máxime cuando varias de esas reformas ya han sido defendidas por algunos de los integrantes del Consejo Consultivo en su informe y en apariciones públicas, también por varias figuras políticas de renombre, en especial por el juez de la Corte Interamericana Eugenio Zaffaroni, también por organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Fundejus, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, INESIP y Justicia Legítima, y finalmente en numerosos proyectos de ley presentados en los últimos años por diputados y senadores de diversos orígenes políticos. Sería una ingenuidad pensar que el gobierno de turno no podría haberse tentado de plantear, por ejemplo, la ampliación de la cantidad de jueces en un eventual proyecto de ley que pretenda regular de forma integral la estructura de la Corte Suprema. Sobre este primer punto, creo que cualquier persona que conozca y reflexione mínimamente acerca de nuestra historia institucional tiene que oponerse a una ampliación de la cantidad de jueces en nuestra Corte Suprema. ¿Por qué? Porque, como adelantó Alberto, la composición y número de integrantes de nuestra Corte cambió por diversos motivos 10 veces en los últimos 75 años. Inauguramos ese periodo de inestabilidad crónica con el juicio político a la Corte en 1947. Eso permitió al primer gobierno peronista designar de entrada 4 de los 5 jueces de la Corte. ¿Qué pasó? La nueva Corte peronista no declaró inconstitucional una sola decisión del gobierno federal entre 1947 y 1955. Para dimensionar el impacto de esta maniobra, basta ver la opinión que expresara entonces un jurista de la talla de González Calderón. La Corte Suprema de la Nación Argentina murió a los 84 años de su edad constitucional. Su modelo, la de Estados Unidos, todavía vive en el país de la libertad a los 166 años de edad constitucional. Esto era en 1955.
A partir de ese momento, la inestabilidad se convirtió en norma. La Corte sufrió cambios drásticos, como saben, en 1955, en 1960, en 1966, en 1973, en 1976, en 1983, en 1990, en 2003 y en 2006. La Corte fue víctima de juicios políticos, modificaciones varias por ley, incluyendo 2 ampliaciones, o como se dice en Estados Unidos, 2 court packing plans, así como varios recambios completos después de cada sucesión de gobiernos de facto a gobiernos de iure y viceversa. Todos estos episodios, que no voy a relatar en detalle hoy, dejaron una marca indeleble en nuestro sistema institucional. Si hacemos una comparación con el sistema norteamericano, que nuestros constituyentes tomaron por modelo a la hora de diseñar nuestro Poder Judicial Federal en general y nuestra Corte Suprema en particular, veremos que la diferencia entre el respeto a una y otra institución es apabullante. Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la Constitución estadounidense dispone, entre otras cosas, que los jueces federales se mantienen en el cargo mientras dure su buena conducta. Así es que los jueces de la Suprema Corte estadounidense se mantienen en funciones hasta su retiro o su muerte. Desde 1789 hasta la fecha hubo solamente un justice que fue sometido a un proceso de remoción o impeachment. Se tratan, como saben también, de Samuel Chase, que resultaría absuelto en 1805. La Constitución norteamericana no establece la cantidad de integrantes de la Suprema Corte. Es el Congreso el que tiene que fijarla por ley, y así lo hizo por última vez en 1869, cuando fijó en 9 el número de justices. En un marco de gran estabilidad, la Corte conserva esa integración desde hace más de 150 años. Si bien han existido tensiones entre el Poder Político y el Poder Judicial Federal, el embate más fuerte que sufrió la Corte Suprema estadounidense se dio durante el segundo gobierno del presidente Roosevelt. En 1937, Roosevelt intentó ampliar el número de jueces de la Corte y llevarlo de 9 a 15 integrantes. Ese intento de agrandar la integración de la Corte se conoce desde entonces como el Court Packing Plan. Es una creencia generalizada que este célebre experimento de manipulación institucional terminó en un rotundo fracaso. Sin embargo, cualquiera que lo analice y lo estudie con cuidado podrá comprobar que se trata de un fracaso muy peculiar. Después de esa supuesta derrota política, en un lapso de apenas 6 años y producto de haber podido ser reelecto de forma consecutiva 4 veces, Roosevelt terminaría designando nada menos que 9 jueces en la Suprema Corte estadounidense entre 1937 y 1943. La influencia de FDR en la Suprema Corte estadounidense se extendería por varias décadas. Nuestra Constitución copió del modelo norteamericano las garantías de protección de la independencia del Poder Judicial. Así es que nuestra Constitución establece que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Al igual que ocurre en los Estados Unidos, el reemplazo de jueces en nuestra Corte Suprema debería producirse solamente después de la renuncia, muerte o en el supuesto excepcional de una remoción por juicio político. Existe también el límite de edad de 75 años, anulado en el caso Fait y revivido en el caso Schifrin, aspectos sobre el que no voy a opinar hoy. Desde 1860 también es el Congreso el que debe fijar la cantidad de jueces de nuestra Corte Suprema. La primera vez que lo hizo fue en la Ley 27 de octubre de 1862, que dispuso una integración de 5 jueces. Bien, ¿qué nos muestra la comparación entre ambos tribunales? Que la Suprema Corte estadounidense mantuvo el recambio institucional y la cantidad de jueces de forma continua y regular desde 1869. En cambio, la composición y número de integrantes de nuestra Corte cambió por diversos motivos varias veces en los últimos 75 años. Entre el primer juicio político en 1947 y hoy 2021, desfilaron 74 jueces por nuestra Corte Suprema. La mayor parte de esos jueces dejó su cargo por causas políticas. En ese mismo periodo, en cambio, se designaron en la Suprema Corte estadounidense apenas 30 justices. Salvo tal vez el caso de Abe Fortas en 1969, ninguno de sus jueces dejó el cargo por causas políticas. La Corte norteamericana tuvo una composición de 9 integrantes durante este periodo de 1947 hasta hoy. Nuestra Corte, en cambio, tuvo 5 miembros entre 1947 y 1960, 7 entre 1960 y 1966, 5 entre 1966 y 1990, 9 entre 1990 y 2006, y de forma gradual volvió a una integración de 5 jueces. De hecho, el número actual es de 5 jueces, fue fijado en 2006 en la Ley 26.183 y se alcanzó recién en octubre de 2014, luego del fallecimiento de Carmen Argibay y Enrique Petracchi. El promedio de duración de cada integración de la Corte
desde 1947 hasta 1990, nunca superó los 8 años. Luego de la ampliación a 9 y el enorme desprestigio que implicó la constitución de la famosa mayoría automática, esa integración se mantuvo durante 13 años. A partir de las renuncias y los juicios políticos promovidos entre 2003 y 2005 y la conformación de una nueva mayoría en la Corte durante el gobierno de Néstor Kirchner, se puso en marcha el último proceso de renovación del tribunal, que lleva en el mejor de los casos apenas 15 años. A pesar del panorama que describí y que todos conocemos, se insiste tosudamente en proponer una ampliación de la cantidad de jueces en la Corte. Sin embargo, aún asumiendo la buena fe de algunas de esas propuestas, lo cierto es que las razones de eficiencia que se suelen esgrimir para intentar justificarlas no vienen acompañadas de un análisis serio del impacto que generaría otro cambio más en la Corte. Vista en contexto histórico, un nuevo aumento del número de jueces sería un golpe de gracia a una institución que ha sido ya muy maltratada. Dado que la Corte además se considera a sí misma como el intérprete final de la Constitución desde el caso Calvete en 1864, es evidente que la modificación de la mayoría, o peor aún, de todo el tribunal, con cada cambio de gobierno, como ocurrió con poquísimas excepciones desde 1947 hasta la fecha, representa un peligro de enorme magnitud. Sería prácticamente imposible que la población no viera en una nueva alteración un intento del presidente y del Congreso de turno de controlar el significado de la Constitución y sortear el control que la Corte debe ejercer sobre el poder político. Más allá entonces de consideraciones de tipo funcional acerca de cuál podría ser el número adecuado de integrantes del tribunal, lo que debe primar, en mi opinión, frente al panorama que describí, es el objetivo institucional de preservar la continuidad e independencia de la Corte Suprema y evitar así una nueva manipulación por parte del gobierno de turno. Por eso es que rechazo de forma terminante este tipo de iniciativas y propongo mantener por varios años la integración actual de 5 jueces. Sería una señal clara de que como sociedad estamos dispuestos no a repetir, sino a reparar tantos errores cometidos con nuestras instituciones. ¿Qué pasa entonces con la división de la Corte en salas? Es obvio que sin aumento de la cantidad de jueces en la Corte, la división en salas no es posible. Dado que descarté esa ampliación, la pregunta se responde sola. Pero de todos modos, permítanme esbozar mínimamente algunas objeciones constitucionales a esta idea de dividir la Corte en salas. En mi opinión, este tipo de propuestas responde a una visión errada de nuestro sistema constitucional. No solo porque la Corte es el único tribunal creado por la Constitución, que establece en su artículo 108 que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, unidad que se rompería a través de la división del tribunal en salas, sino también porque esa división, si fuera temática y si se la dividiera en una sala civil, una penal, etc., violaría el federalismo. Puntualmente, se violaría la reserva prevista en los artículos 75, inciso 12 y 116, que disponen que la aplicación del derecho común, es decir, de los códigos de fondo, corresponde a la justicia provincial. Por eso es que muchos de los tribunales superiores de justicia en las provincias están divididos en salas, pero la Corte Suprema no es un tribunal de derecho común. Además, quienes proponen esta división omiten analizar cuál es el impacto que tiene la modificación de un tribunal que fue concebido para una función especial, como es el caso de la Corte Suprema. Cualquier modificación en la estructura de la Corte tiene el potencial de alterar su función y también la de modificar la percepción de esa función por parte de abogados, litigantes, los propios jueces de la Corte e incluso la población en general. Dicho de otro modo, no existe una estructura neutral para la Corte Suprema. De hecho, las distintas estructuras que muestran los tribunales constitucionales en el mundo son un reflejo precisamente de las diferentes concepciones que se tiene acerca de esos tribunales y del rol que tienen que tener en cada sistema. Hay quienes, de todos modos, argumentan que la Constitución no prohíbe expresamente la división en salas. A través de una lectura ciertamente peculiar de los silencios de la Constitución, se pretende derivar una autorización para hacer algo que no está prohibido expresamente. Pero en realidad es al revés. El gobierno federal solo puede hacer aquello que la Constitución le permite, y la Constitución no habilita la división en salas. Pensar en una Corte dividida en salas es como pensar en un Congreso dividido en subcámaras, todas ellas con la facultad de sancionar leyes. Por supuesto sería mucho más eficiente, pero así como un diputado o un senador tienen derecho y el deber a participar de la votación de todas las leyes, y sería un escándalo que solo lo dejaran votar en ciertas leyes, un juez de la Corte Suprema también tiene derecho a votar en todos los casos y no podría ser excluido. Entonces, pese al atractivo de la sencillez de este esquema de segmentación de tareas que se pretende imponer con la división en salas,
como forma de lidiar con la sobrecarga de trabajo, lo cierto es que la Corte dividida en salas dejaría de ser la Corte Suprema de Justicia que se refiere en nuestra Constitución. Estaríamos intentando solucionar un problema a costa de desdibujar institucionalmente al tribunal. Y ello sin contar con que en muchos casos estas propuestas se ofrecen no para justificar una expansión partisana de la Corte, sino para ocultarla. Me queda analizar la propuesta de crear un tribunal intermedio que 8 integrantes del Consejo Consultivo recomendaron como gran novedad. Sin embargo, acá tampoco pudieron ponerse de acuerdo ni en cuanto a su integración, composición, competencia, etcétera, ni siquiera en cuanto a su nombre. Tribunal Federal de Garantías, Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Casación para la Justicia Federal no Penal, Tribunal de Casación Intermedio o Tribunal de Casación Federal. El fundamento detrás de esta iniciativa es la necesidad de aliviar la sobrecarga de trabajo de la Corte. Un objetivo obviamente razonable. Sin embargo, al igual que ocurre con la división de la Corte en salas temáticas, la creación de tribunales federales de casación que unifiquen la interpretación del derecho común tienen un problema constitucional insalvable. Violan el régimen federal que impone la Constitución. Para sortear ese obstáculo, se plantea como alternativa crear un tribunal federal de sentencias arbitrarias. Esta idea está lejos de ser novedosa. Como saben, se propuso varias veces en las últimas décadas en nuestro país, aunque es una idea que tiene por lo menos 80 años y se expuso por primera vez en los Estados Unidos. Allí se analizó seriamente este tipo de propuestas cuando la comisión liderada por el profesor Paul Freund propuso la creación de la National Court of Appeals y cuando la comisión liderada por el senador Roman Hruska defendió una iniciativa similar en la década del 70. Ambas propuestas fueron duramente criticadas y rechazadas a fines de la década del 80. La revisión de este episodio de la vida institucional del país, cuyas instituciones tomamos como modelo, podría haber servido de ejemplo a los integrantes del Consejo Consultivo para analizar y reflexionar sobre algunos de los inconvenientes, tanto teóricos como prácticos, que se plantearon durante este debate. Sin embargo, ese caso no fue ni siquiera considerado. Más allá de este detalle, ¿es conveniente la creación de un tribunal de revisión de sentencias arbitrarias? La idea se presenta con el supuesto beneficio de liberar a la Corte de una pesada carga de trabajo y así ayudarla a poder cumplir mejor su función como máximo tribunal del país. Las culpables de ese desborde serían la creación pretoriana de la doctrina de la arbitrariedad de hace más de 110 años y la existencia de numerosas sentencias que efectivamente adolecen de arbitrariedad, sea fáctica o normativa. La creación de este tribunal intermedio, entonces, sería válida y además liberaría a la Corte de tener que decidir numerosas causas que hoy la abruman. Sin embargo, más allá de ese encanto inicial, que creo yo es de carácter superficial, apenas se profundiza el análisis, empiezan a aparecer varios problemas que no fueron ni siquiera considerados. Primer problema. No se aclara si las resoluciones del tribunal intermedio van a ser o no definitivas. De hecho, se dejan abiertas ambas posibilidades. Pero ¿qué pasa si los jueces del tribunal intermedio pretenden imponer su propia filosofía judicial y de esta forma colisionan con la visión de los jueces de la Corte? La revisión de las sentencias del tribunal intermedio, en ese caso por parte de la Corte Suprema, podría convertirse en moneda corriente aun si fueran inapelables. Y de esta manera se corren serios riesgos de que el proceso, en caso de arbitrariedad de sentencias, se convierta en uno de 4 instancias. Ahora, si las decisiones del tribunal intermedio no fueran definitivas e inapelables, sino revisables en última instancia ante la Corte, no se aporta análisis alguno acerca de cuál es la utilidad de esta medida. De hecho, no se repara en que ese tribunal no liberaría a la Corte de su trabajo, solamente se diferiría en el tiempo la potencial llegada de expedientes a la Corte, que tendría siempre la última palabra en este tipo de casos. ¿Qué atractivo tiene una solución así? Parecería que ninguno. En realidad, la solución correcta al problema de la proliferación de sentencias arbitrarias la expuso Leandro Giannini en un trabajo publicado hace un par de años, y es mejorar el funcionamiento y la calidad de las decisiones de los tribunales inferiores. El único modo de atacar en serio la arbitrariedad es previniéndola. Segundo problema. La propuesta de creación de un tribunal intermedio parece haberse basado en un diagnóstico al menos discutible. La falta de datos y estadísticas sobre el trabajo de la Corte Suprema es un problema serio para cualquiera que pretenda hacer una recomendación de reforma a partir de un análisis confiable basado en evidencia empírica. Sin embargo, en el dictamen del Consejo Consultivo se afirma como dato incontrovertible que la mayor parte del trabajo de la Corte gira en torno al control de la arbitrariedad de sentencias. Esa sería la razón
que impide que la Corte falle en tiempo y forma y cumpla con su función constitucional. Pero lo cierto es que si uno repasa rápido las pocas estadísticas disponibles de la cantidad de causas decididas por la Corte, por ejemplo en el periodo 2015-2019, esa revisión sugiere otra cosa. En realidad el factor principal del desborde del trabajo son las causas que llegan a la Corte en materia previsional, penal y laboral. La revisión de la cantidad total de expedientes resueltos por materia en ese periodo arroja los siguientes resultados. Rápidamente. Del total de causas decididas en 2015, las 3 materias representan el 77,4% de las causas decididas. Del total del 2016, el 76,66%. Del total de 2017, el 66,81%. Del total de 2018, el 62,58%. Del total de 2019, el 68,62% de las causas decididas. De las 3 materias, la previsional es la que mayor incidencia tiene. Sin embargo, el dictamen del Consejo Consultivo no analiza el impacto que genera la explosión de casos previsionales en el trabajo diario del tribunal. Salvo una mención elíptica en el dictamen individual de Ferreira, no existe una sola referencia o análisis concreto sobre el tema. Tampoco una recomendación para solucionar un problema que es viejo y conocido. ¿Tiene sentido que la Corte tenga que intervenir tanto tiempo por año en la resolución de este tipo de casos? ¿Cuál es la razón por la que le llegan tantos expedientes previsionales por año? ¿Llegan por recurso de apelación que interpone el Estado Nacional de sentencias que lo condenan al pago de reajustes en los saberes jubilatorios? ¿Cuánto tiempo material y recursos humanos lleva a administrar esa marea de casos? ¿No sería más conveniente, como propuso Alberto, limitar la competencia extraordinaria de la Corte en materia previsional solamente a casos de contradicción jurisprudencial entre las distintas cámaras federales del país? En cuanto a la incidencia de las materias penal y laboral, se podrían plantear interrogantes similares. Por ejemplo, dado que en materia penal ya tenemos tribunales intermedios, como la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación Penal, ¿cuál es la razón por la que le llegan tantos expedientes en materia penal por año a la Corte? ¿Funcionaron realmente estos tribunales intermedios como filtros, tal como pretenden en el Consejo Consultivo? En relación con la materia laboral, ¿tiene sentido que la Corte se ocupe de tantas cuestiones laborales? ¿Por qué le llegan tantos expedientes por año en esta materia? ¿Cuánto tiempo le insume a la Corte este tipo de casos? Para contestar todos estos interrogantes que formulé, hay que hacer un trabajo de análisis detallado que el Consejo Consultivo no hizo. Un aspecto adicional que no fue debidamente considerado es el origen de los casos que llegan a la Corte Suprema. Un porcentaje importante proviene de tribunales ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos relevados en los estudios que Giannini y su equipo de investigación hicieron en los últimos años muestran que existe una importante cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema desde los tribunales nacionales con asiento en la ciudad. Sin embargo, en el Consejo Consultivo, solamente Bataini, Kogan y Weinberg propusieron que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad se constituya por ley en superior tribunal en esos casos como forma de descomprimir parte del desborde de causas que llegan a la Corte. ¿Qué porcentaje exacto de casos dejarían de pasar por la Corte si el TSJ porteño se convierte en superior tribunal de la causa a los efectos de la interposición y tramitación del recurso extraordinario federal? Hoy no lo podemos precisar. Sin embargo, de los pocos datos que existen, parecería que esa propuesta podría permitir una reducción importante en la cantidad de casos que llegan a la Corte. Además, tendría el efecto positivo de que se trataría de una medida de cumplimiento estricto del artículo 129 de la Constitución. Tercer y último problema que señalo antes de terminar. Los jueces de la Corte no fueron consultados por el Consejo Consultivo a la hora de diseñar esta o cualquier otra propuesta. Ninguno de los integrantes de ese Consejo conoce desde adentro el trabajo diario de la Corte y cómo perciben sus jueces la cantidad de causas que tienen que resolver y sus posibles soluciones. Tampoco consultaron a ex jueces de la Corte que todavía siguen vivos. Sin ese conocimiento es imposible tener un diagnóstico preciso acerca de cuál es la real dimensión del problema que se pretende solucionar. Francamente, resulta inconcebible que no hayan consultado a la propia Corte Suprema en esta materia. En ese contexto, contrariamente a lo que se propone, yo creo que no hay ninguna ventaja en la creación de ese tribunal intermedio o mini Corte Suprema, y tampoco implica una mejora racional respecto a la situación que hoy existe. Al contrario, lejos de aportar una solución, lo que cualquier observador razonable puede vislumbrar es la generación de nuevos problemas, en detrimento no solo de la Corte y de los superiores tribunales de justicia de las provincias, sino de todos los abogados y partes que litiguen en el país. Ahora sí termino. Ninguna de las propuestas que critiqué
van a contribuir a mejorar la Corte Suprema como institución ni a corregir sus actuales condiciones de trabajo. Tampoco la ayudarán a recuperar el prestigio que alguna vez supo tener, mucho menos a cumplir su función constitucional. Por el contrario, la implementación forzada de cualquiera de estas reformas estructurales le ocasionarán a la Corte Suprema un daño que seguramente será irreparable. Nada más, por mi parte. Gracias, Manuel. Leandro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto inmenso compartir con colegas de la jerarquía de Manuel García Masilla y con un maestro de la talla de Alberto Garay estas jornadas. Realmente agradezco al Colegio de Abogados, aquí en presencia del doctor Frávega, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la oportunidad de poder dirigirme a ustedes hoy y bueno, sobre todo con esta compañía inmejorable. Por el tiempo asignado, les propongo hacer un análisis de este tipo. La idea es hacer un panorama general sobre lo que yo considero que es el mejor modo de enfrentar la problemática de los superiores tribunales y en particular de nuestra Corte Suprema, un balance del método que me parece que habría que seguir o que habría que haber seguido para diseñar, presentar y en el futuro eventualmente implementar esas propuestas, sintetizar muy ejemplificativamente casi algunas de las propuestas que en la obra que mencionaron tanto Alberto como Manuel se presentaron a estos efectos como alternativas para por lo menos mejorar algunas de las experiencias de funcionamiento de la Corte Suprema, intentando entonces hacer algo por su mejora sin necesidad de enfrentar reformas estructurales delicadas institucionalmente en nuestro país, especialmente por nuestra trayectoria y antecedentes políticos, como modificar su estructura y alterar su integración. Intentemos hacerlo todo lo necesario para evitar eso y vemos, en todo caso, si no funciona, si otras alternativas estructurales son necesarias. Pero primero tenemos que probar lo que en otros países parece una lógica de funcionamiento o una idea de funcionamiento que puede sumar para mejorar el rol institucional de los superiores tribunales. La problemática de los superiores tribunales en nuestro país y en el derecho comparado es un tema que, como dijo Alberto, me atrapó desde hace varios años, diría que hace casi 2 décadas. En el 2016 publiqué esa obra de 2 tomos en el que buscaba analizar distintas manifestaciones de lo que se conoce como la jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas, tanto en el derecho comparado como en nuestro país. De ahí el título de la obra, La jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas. Ahí lo que intentaba era examinar cómo los filtros de selección, que se fueron progresivamente incorporando en superiores tribunales de distintas tradiciones, pasaron a jugar un rol fundamental en la definición o en la revisión del rol institucional que las Cortes Supremas desempeñan en modelos que nuestros académicos, nuestros constituyentes, nuestros parlamentarios han frecuentemente estudiado o tomado como fuentes, sea originalmente, es decir, en nuestros orígenes, nuestra organización institucional, o sobrevinientemente más modernamente para buscar alguna solución en otros modelos comparativos de cómo mejorar el desempeño de ese rol. La idea fue estudiar las Cortes de Casación, el Consejo de Estado francés, la Corte de Casación italiana, la Corte de Casación francesa, como dijo Alberto, el Tribunal Constitucional, el Supremo Tribunal Español, los superiores tribunales de justicia y el Superior Tribunal Federal de Brasil, lo que era la ex Judicial House of Lords, actualmente la Suprema Corte del Reino Unido, experiencias del Tribunal, del BGH, del Tribunal Federal de Justicia alemán, del Tribunal Federal Constitucional alemán y por supuesto de la Suprema Corte de los Estados Unidos, entre otros. Es decir, la idea era estudiar los modelos en lo que fue un proceso de casi 6 años de investigación, de lectura, de diálogos, de bibliotecas, de entrevistas, de aeropuertos, se puede decir, cosa que ahora ya es una experiencia en los últimos 2 años difícil de practicar. Pero lo que trataba era de penetrar en los antecedentes, en la estructura, en la competencia, en funcionamiento de esos tribunales,
en el rol institucional que cumplen o que se entiende en cada uno de los países que deberían cumplir, y en el modo en que los mecanismos de selección de causas, entre otros dispositivos, y la definición de la agenda de trabajo coadyuva o, por el contrario, obstaculiza el desempeño de ese papel fundamental. Es obvio que al definir el contenido de la agenda de las Cortes Supremas, las Cortes de Vértice, como nos habla Tarufo, los mecanismos de selección basados en el uso de parámetros flexibles o expresamente discrecionales, como pasa en nuestro país, tienen un rol fundamental a cumplir, y por eso le dediqué la atención prioritaria en esa primera oportunidad. Y este año, el 2021, como anticiparon Alberto y Manuel, la idea fue otra, publicar una obra distinta que se enfoque fundamentalmente en el estudio del funcionamiento actual y las propuestas de reforma existentes respecto de la Corte Suprema. Lo que es fruto de una circunstancia coyuntural y de otra serie de circunstancias que en realidad no lo son tanto. La circunstancia coyuntural es exactamente la que mencionó y explicó con toda claridad el profesor García Mansilla. El interés en Argentina en el estudio de la Corte Suprema es un interés que se renueva cíclicamente, especialmente cuando desde los poderes políticos se pone en discusión alguna propuesta de reforma de la estructura, competencias y funcionamiento de la Corte Suprema Federal Argentina. Toda iniciativa legislativa, diría yo, impulsada en esta materia por fuerzas mayoritarias o por lo menos de alguna manera representativas, va a despertar inmediatamente un profundo debate político, y eso es justificado, es una reacción lógica, dada la importancia de las funciones de la Corte Suprema, las funciones que está llamada a cumplir en nuestro sistema institucional, y el riesgo, lamentablemente materializado en el pasado, de que una, como decía Alberto y Manuel también, una reforma de este tipo termine ocultando, detrás de argumentos de eficiencia, objetivos que comprometen el prestigio y la independencia del cuerpo. Entonces, para garantizar un análisis, el cómo, vamos a ver digamos, la idea o la síntesis del cómo, qué hacer frente a este escenario, y cómo replantear la estrategia de solución frente a problemas que efectivamente el Superior Tribunal Argentino tiene y que es válido tratar, como decía el profesor García Mansilla, mejorar. Si hay que garantizar un debate vigoroso de las iniciativas legislativas que están destinadas a atender ese cuadro crítico que presenta una Corte que está, como recién se mencionaba, está llamada a analizar y decidir con 5 integrantes un promedio aproximado de 15.000 causas al año. Pero para atenderlo, para hacerlo, para tratar de salir de ese cuadro crítico, no hay mejor método, sigue sin haber un mejor método, que uno, contar con un buen diagnóstico sobre el funcionamiento y la producción jurisdiccional del tribunal; dos, estudiar la experiencia del derecho comparado al lidiar con esta clase de problemas; y tres, analizar críticamente las propuestas formuladas, de modo que, en primer lugar, podamos trabajar en intentar implementar de la mejor manera aquellas que realmente se muestren valiosas y que sean útiles. También para justificar el rechazo de las que se muestren desaconsejables, como típicamente sucede, el profesor García Mansilla lo mencionó, con la creación del famoso Tribunal de Arbitrariedades o Tribunal Intermedio. Y en tercer lugar, para impulsar reformas sobre los capítulos omitidos. Entonces, analicemos críticamente las propuestas, veamos cómo implementar lo que está medio genéricamente desarrollado, o que en realidad es una idea genérica cuyas formas de implementación interna son contradictorias entre sí, como pasa con el documento que recién se analizara. Veamos por qué nos parece adecuado rechazar las que realmente no van a solucionar el problema y van a agravar los problemas que ya existen en nuestro medio, y tratemos de subsanar lo que se omitió, es decir, tratar reformas que son importantes y que tocan capítulos omitidos. La idea es siempre, creo yo, del cuerpo académico, es aportar insumos útiles que puedan robustecer esa discusión pública, es decir, que puedan coadyuvar en esta o en futuras iniciativas parlamentarias. Entonces,
la síntesis del problema o del método para analizar esta clase de reformas. Le diría que cualquier reforma del sistema de justicia, pero enfocado al tema de hoy, al tema que estamos hablando, sería la siguiente. En todo debate acerca del rol institucional de una Corte Suprema, como les digo otra vez, cualquier iniciativa de reforma de cualquier institución tiene que partir de un triple interrogante. Ese triple interrogante es tan obvio, pero tan desafiante que hay que decirlo una y otra vez para que evitemos saltar alguno de estos pasos. Trasladado a la Corte Suprema, ¿qué Corte tenemos? Diagnóstico sobre el funcionamiento, realidad de la Corte Suprema. ¿Qué Corte queremos? Es decir, definición del rol institucional que aspiramos que la Corte tenga. ¿Y cómo hacemos para pasar de lo primero a lo segundo? Es la discusión instrumental, teleológica de los medios, de las herramientas, de las reformas legislativas necesarias para lograr pasar de la Corte que tenemos a la Corte que queremos. Diagnóstico, objetivos, instrumentos. Es decir, los insumos básicos de cualquier reforma sustentable. Pero con tanta obviedad uno puede decir, bueno, esto es definitivamente obvio lo que estoy señalando, pero me parece que en más de uno de los procesos de reforma de la justicia, nuestro legislador se saltea, a veces convenientemente, alguno de estos pasos. Y lo hemos hablado muchas veces con muchas de las comisiones que tratan no solo de la Corte Suprema, sino del sistema de justicia en general y de la reforma del sistema de justicia. Muchos van a señalar, no, pero Leandro, el diagnóstico no es necesario. Todos sabemos que la justicia argentina funciona mal. ¿Para qué voy a tener que demostrar que funciona mal y dónde funciona mal? Si en el traslado de demanda o en la producción de la prueba pericial o en el recurso de apelación o el recurso extraordinario federal. Vamos a reformar y colocar las instituciones que hay que colocar para que esto funcione bien sin necesidad de estudio. Y en realidad es una técnica no solo que desvía la atención de un eje central de cualquier reforma y es desaconsejable en cualquier disciplina, desde un ingeniero hasta un biólogo, pasando por supuesto por un abogado y un diseñador de políticas públicas, sino que además la falta de datos, esa opacidad sistemática vergonzosa del sistema de justicia argentino, entre otras instituciones que no muestran datos suficientes para poder robustecer la discusión pública, esa falencia, esas fallas, no solo no ayudan o obstaculizan la posibilidad de generar mejores reformas más depuradas, sino que además son el caldo de cultivo ideal para cualquier contrarreforma injustificada, porque cualquiera puede decir frente a una reforma que tenía un objetivo determinado, que por no medir el modo en que esos objetivos se llevaron finalmente a la práctica, por no poder medirlos porque no sabíamos lo que teníamos, entonces no podemos medir si la reforma fue útil o fue disvaliosa. Entonces cualquiera se sienta en una mesa, en un anecdotario, a decir no, porque en realidad en mi juzgado esto no funciona así, la muestra es que a consecuencia de la reforma no, vamos a hacer un análisis generalizado para el mejor diseño, para definir correctamente los objetivos y para medir la manera en que esos objetivos son perseguidos a través de la implementación de la reforma que propiciamos. De otro modo, si no tenemos datos, esto no funciona. Ahora, para definir el rol institucional, la Corte que queremos, para hacer un diagnóstico sobre el modo en que está desempeñando ese papel la Corte que tenemos, es necesario un análisis más profundo que la sola enunciación tradicional de los roles de los superiores tribunales y de la Corte Suprema Argentina en particular. Porque también es cierto que muchas veces quienes diseñan reformas se quedan en algo que es muy conocido y que además está bien concebido, que son las concepciones clásicas, el abordaje clásico sobre lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es en nuestro sistema institucional. Es un tribunal constitucional, ya saben, en palabras de la Corte, es el último y más genuino intérprete de la Constitución, el custodio final de los derechos y garantías reconocidos en ella, etcétera, etcétera. Es un tribunal constitucional. Desempeña también una suerte de casación de derecho federal infraconstitucional, también es sabido, tiene la última palabra sobre la inteligencia y aplicación de los tribunales que en todo el país se hace de la legislación federal en un sentido amplio, tratados internacionales no incluidos en la Constitución, legislación federal distinta a la legislación común que corresponde a las provincias, en su última palabra, etc. Una suerte de
intérprete final de la interpretación y aplicación del derecho federal. Y sabemos también, además, que la Corte se permite a sí misma llevar adelante esa función axiológica titánica, o quijotesca, en palabras de Carrió, que fundamentalmente desarrolla a través de la conocida doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Por este medio, en definitiva, la Corte lo que intenta es revisar decisiones afectadas, como es sabido, por desvíos notorios, desvíos flagrantes, ostensibles, manifiestos, inequívocos, etcétera, todos los adjetivos para magnificar el tipo de error, porque en definitiva son errores graves en la valoración de la prueba, la motivación de la sentencia, la solución normativa, el equívoco apartamiento de la solución normativa aplicable al caso, es decir, en la interpretación y aplicación de la legislación no federal o en cuestiones de hecho. Como la Corte considera que ese tipo de desvíos produce una lesión constitucional por su gravedad, por su carácter manifiesto, inequívoco, flagrante, ostensible, etc., se arroga la competencia necesaria para remediarlos. Y además, como si esto no fuera poco, además de todos esos roles, nuestro máximo tribunal también hace un tiempo viene enfatizando que tiene una suerte de papel político institucional como cabeza del Poder Judicial, que la transforma, que es una función un poco de perfiles, un poco difuso, se puede decir, que extrae de su ubicación en el vértice de uno de los poderes del Estado. En esa posición, la Corte Suprema viene entendiendo que su misión institucional comprende algo más que juzgar cierto tipo de controversias, por más importante que sean, que su función se extiende también a salvaguardar el prestigio, el decoro, la independencia, la eficiencia del servicio jurisdiccional, y cumple esa función mediante acciones de naturaleza político-institucional, reglamentarias, administrativas, disciplinarias y también jurisdiccionales. Es decir, usa ese rol también para poner en práctica o magnificar, se puede decir, el uso de sus conocidas heterodoxias. ¿Sí? Cuando habla de que es cabeza del Poder Judicial y va a resolver un caso, agárrense, porque seguramente la heterodoxia se magnifica y se va a hacer algo infrecuente en su agenda jurisdiccional. Entonces, la Corte es un tribunal constitucional, es un tribunal de casación de derecho federal infraconstitucional, es un tribunal de justicia que supervisa excepcionalmente, pero supervisa finalmente graves errores de hecho y de derecho, arbitrariedades, e interviene como cabeza del Poder Judicial en el diálogo de los poderes del Estado, preservando, como dije, la independencia, el prestigio, la eficiencia, la eficacia del servicio de justicia a nivel federal. Es un elenco de funciones que tiene una grandísima amplitud y lo que es más problemático, tienen gran heterogeneidad entre sí. Porque no solo que cada una de esas funciones dirigen a la Corte hacia formas de actuación distintas, distribución de trabajo distintas, no es lo mismo ser un tribunal de justicia que ser un tribunal constitucional. Dentro de ser un tribunal constitucional de ese rol, no es lo mismo ser el más genuino intérprete de la Constitución que controlar y supervisar las garantías que los ciudadanos tienen en cada caso concreto. Siempre es un tribunal constitucional. En un caso delinea o guía el desarrollo jurisprudencial y guía el desarrollo, la interpretación y la evolución del derecho federal constitucional. En la otra visión es un tribunal constitucional, pero lo que hace es controlar que las garantías se cumplan. Es un tribunal enfocado en el diuris litigatorio. Es un tribunal constitucional, es una de las funciones más eminentes. Pero la misma Corte, al expresar en qué consiste esa función, es inmediatamente bifronte o, en palabras de Tarufo, ambigua sobre el modo de desempeñar cada una de esas. Síntesis. Son funciones muy heterogéneas entre sí, y el modo en que se lleva adelante el ejercicio, simplemente el ejercicio de esa función, es dentro de cada una de las funciones también ambiguo y problemático. ¿Sí? Entonces, la pregunta de siempre, que se formula en realidad no solo en Argentina, sino en otros países, es si una Corte Suprema puede llevar adelante todas estas funciones eficazmente. Es decir, si puede cumplir todas estas funciones sin incurrir en dilaciones indebidas, delegaciones excesivas, incoherencias sistemáticas, ¿sí? Para no transformar a la Corte Suprema, como dicen que hablo de Tarufo, en un supermercado, en cuya jurisprudencia nosotros encontramos todo lo que buscamos
y todo lo contrario también. Es decir, todo lo que necesita la otra parte también. Un almacén de ramos generales es la expresión de eso. Entonces, ¿se puede concebir una corte que cumpla todas estas funciones y no incurra en estos problemas, en dilaciones, delegaciones, incoherencias, en falta de transparencia, falta de acceso a la inmediación de un caso ante el superior tribunal? ¿Se puede en realidad una corte hacer todo esto, una corte de esta estructura? Y en caso de que sea negativa la respuesta, es decir, que diga, no, en realidad es difícil, no se puede. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las medidas adecuadas que hay que adoptar para modificar ese cuadro de situación? Y acá están los dos grandes planteos que a veces se hacen. Hay que revisar las funciones de la Corte para que sean acorde a la estructura y posibilidad de funcionamiento que tiene, o en cambio hay que revisar la estructura y funcionamiento para hacerlas compatibles con las funciones institucionales, que en realidad no tienen que ser alteradas, tienen que seguir siendo esas, y con la misma ambigüedad, y se tiene que seguir haciendo lo mismo, pero hay que mejorar la estructura de funcionamiento para hacerlo más rápido y mejor. O es posible, en cambio, como una tercera alternativa, optar por el camino difícil, el camino intermedio, no por tibieza, sino por moderación, tal vez, como mencionó muy bien Alberto previamente. Es decir, un camino que permita a la Corte concentrarse en actuar con un tribunal de precedentes, es decir, un tribunal que cuando se concibe a sí misma como un tribunal constitucional, se piensa guiando la interpretación y desarrollo del derecho federal constitucional en nuestro país. Cuando se piensa como un tribunal de casación federal, se piensa como el intérprete final destinado a guiar a través de esos precedentes y a resolver predominantemente pensando en el caso que viene y en todos los casos análogos que se están, en los que están tratando. Guiar el desarrollo y evolución del derecho federal infraconstitucional. Podemos hacer o diseñar un mecanismo que permita a la Corte concentrarse en esa función o en esa modalidad, esa forma de ejercer la función más precisamente, sin suprimir definitivamente la posibilidad de que, en cambio, en ciertos casos, por otras razones como la gravedad del error, la gravedad del perjuicio que el error provoca, etcétera, etcétera, pueda la Corte entrar y considerar, atender y resolver una cuestión. Es decir, para decirlo en pocas palabras, sin suprimir la doctrina de la arbitrariedad. Esta tercera opción es la que intenté desarrollar en el libro que mencionaron previamente y que, insisto, que me parece que tiene que ser el camino adecuado. Después los medios, los instrumentos, posiblemente tengamos mucho que discutir con Alberto, con Manuel y con ustedes que son conocedores de la problemática de actuación ante la Corte Suprema. Posiblemente, si partimos al menos de ese diagnóstico y de esos objetivos, posiblemente podamos discutir y mejorar la forma en la que pensamos la solución para lograr ese objetivo, si es real que compartimos que es un objetivo deseado. Pero en todos los casos, siempre diagnóstico, análisis comparado y propuestas de reformas, análisis crítico de las propuestas más recientes me parece que es imprescindible. Síntesis muy básica de los 3 puntos. La primera dimensión, el diagnóstico, en esa obra lo desarrollé y me comprometo a responder las preguntas sobre la estadística y el funcionamiento de la Corte Suprema. Llevamos varios años de una línea de investigación que desde el 2016 vengo dirigiendo en el ámbito de la maestría del Instituto de Derecho Procesal, que está destinado a analizar la producción jurisdiccional de la Corte Suprema. Año a año, se analizan el 100% de la producción jurisdiccional, de todas las sentencias que la Corte Suprema dicta en formato de acuerdo, es decir, que dicten acuerdo, no que los secretarios de las provincias simples, pero toda resolución interlocutoria, simple o definitiva, que la Corte resuelve en forma de acuerdo. Es una serie de relevamientos que son realmente exhaustivos, que llevan mucho tiempo de análisis y posteriormente procesamiento, con los que buscamos mejorar los datos existentes sobre el perfil más importante de la Corte Suprema, que me parece que es su actuación jurisdiccional. Tiene otras funciones, ya sabemos, no jurisdiccionales, no judiciales, pero me parece que esa función necesita
mejorar la producción de los datos, ¿sí? En este sentido, realmente la Corte ha sido oscilante en la técnica de presentación de esa información y muchas veces extremadamente caracterizada, por una extremada opacidad. Entonces, el trabajo es intenso pero fructífero. Y la verdad que lo hice con colaboración, como decía Alberto y Manuel, invaluable, un grupo destacado de jóvenes que integran el Instituto de Derecho Procesal y que están bien formados en materia recursiva. Sobre eso, si les parece, a medida que haya preguntas que interesen al público sobre qué es lo que se detecta como diagnóstico de la Corte Suprema, ya vimos algunos básicos, datos de cuántas causas, promedios en todos los años, cuántas decisiones a cambio de causas, es decir, algo que la Corte hasta hace poco tiempo, hasta que presentamos los resultados de ese proyecto, la Corte no hacía, que es distinguir algo básico, como la distinción entre fallos y causas. La Corte dicta unas 7.200 sentencias o fallos al año, y con esa resuelve unas 15.000 causas al año. Y varía y oscila según el año. En algunos años, con 7.000 resolvió 30.000, como pasó en el 2019 por la explosión de la litigiosidad previsional de ese año. A veces está muy cerca del 1 a 1, no del 1 a 1 de que todos conocemos, sino de un fallo, una causa. Pero en líneas generales hay una diferencia muy significativa entre la cantidad de fallos que dicta y la cantidad de causas que resuelve con esos fallos, lo que pone en evidencia, obviamente, que la Corte dedica mucho tiempo a resolver cuestiones repetitivas. Con un fallo resuelve 30, 200, 300 causas iguales en una sola sentencia, muchas veces. Y obviamente eso es muy característico de la litigiosidad previsional, como mencionaba Manuel previamente, es muy característico de esa clase de materias. Entonces, podemos hablar luego, a medida que las preguntas salgan, porque el tiempo ya no es mucho y me gustaría escuchar lo que ustedes tienen interés que hablemos, sobre primer punto, diagnóstico, que estuvimos trabajando sobre temas de diagnóstico. El segundo punto sobre el análisis comparado, me parece que es importante, yo lo vengo haciendo, es decir, vengo haciendo una continuidad de lo que fue el estudio más analítico del libro de Sartori, ese libro de 2016. En ese momento, analíticamente significa, vamos a estudiar cada corte, sus antecedentes, su estructura, su competencia, su funcionamiento en cada uno de los países, qué rol se piensa para esas cortes en cada uno de los países, y cómo actúan los filtros de selección, los instrumentos de selección de causas, de determinación de la agenda, para lograr que todo eso funcione o se obstaculice. En muchos países los filtros no tienen una función virtuosa, sino a veces se orientan hacia un lugar que precisamente no es el que se considera más adecuado. Entonces, esa fue una primera aproximación. Estudiemos cada una de las cortes, cómo está integrada, cómo funciona, cuál es su estructura, cuáles son sus antecedentes históricas, y veamos cómo los filtros de selección han servido en distintos modelos, en distintas tradiciones, el clásico, Sartori americano, el permission to appeal británico, pero también el interés constitucional, el interés casacional, el significado constitucional alemán, español, la seriedad de los servicios, de los motivos de casación franceses. Digamos, siempre hay instrumentos para seleccionar causas que no merecen un día adicional ante un superior tribunal. No un día ante la Corte, que todos tenemos, sino un día ante la Suprema Corte, que no es un derecho constitucional. Entonces, ahora, más bien, en esta última fase, lo que traté más que hacer ese análisis individualizado analítico, hacer un análisis más horizontal, es decir, tratar de extraer de todos los modelos y de la actualidad de esos modelos lecciones comparativas más compatibles con la conocida la idea de Damasca sobre el método de derecho comparado, describiendo modelos que pueden ser vistos como mapas neutros, es decir, identificamos esas características, tal vez ningún modelo cumpla con exactamente todas y cada una de esas características, pero los modelamos a partir de datos que surgen de cada uno de los modelos que pensamos. Otra forma de ver comparativamente las instituciones, no ver cómo funciona en cada país, sino modelar horizontalmente y construir estos, en palabras de Damasca, mapas neutros. También hay que tomar en cuenta en este punto
una de las, creo yo, de los instrumentos más modernos de soft law que tiene el derecho comparado, que son las European Rules of Civil Procedure, las reglas europeas de proceso civil, que es un intento, creo yo, valioso de compatibilizar sistemas procesales de distintas tradiciones jurídicas europeas, una de las cuales he sabido han influido mucho en nuestro país. Y tercera parte, la idea de las propuestas, de cómo enfrentar las propuestas, análisis crítico de las propuestas que se hicieron, la subsanación de las omisiones, la crítica de las que realmente no merecen ser recibidas. Y acá sí cierro porque necesito ser extremadamente sintético y también me comprometo a discutir con ustedes los detalles, algunos aspectos de detalles de cada una de esas propuestas para caer en lo que seguramente es lo que más diferencias, con lo que más diferencias honestas nos vamos a encontrar. No las diferencias de decir yo busco esto porque tengo una agenda distinta que no puedo exteriorizar, sino que realmente creo que este camino puede ser mejorado, no es del todo, hay que pulirlo, hay que trabajarlo mejor y más. Ahí es lo que me parece que podemos tener un diálogo muy fructífero en esta jornada. En primer lugar, sobre ese punto, me pareció útil, decía, pensar maneras de implementar iniciativas que muchas veces, y en el documento que analizó Manuel, son presentadas muy genéricamente. No hablo del artículo de Manuel sobre el punto que es excelente, hablo del trabajo, de las recomendaciones del Consejo Consultivo. Hay muchas recomendaciones que están presentadas un poco genéricamente, pero sí pueden ser valiosas. Por ejemplo, cuando se habla de mejorar el mecanismo de selección, el 280, el famoso sorteo argentino, cuando se habla de concentrar el estudio de admisión, cuando se habla de mejorar el debate de las causas trascendentes, como títulos, ¿sí? Como títulos u objetivos perseguibles, mediante ampliación de audiencias públicas, entre otras cosas, ¿no? Muchas de estas propuestas están sugeridas en varios documentos, pero en las recomendaciones del Consejo Consultivo al que se refirió el profesor García Marcilla están especificadas. Ahora, muchas veces se lo hace de un modo realmente demasiado amplio, es decir, hay que mejorar el funcionamiento de la Corte para que las causas terminen en un plazo razonable. Sí, sí, obviamente que hay que hacerlo. El asunto es cómo y de qué manera se logra eso, ¿no? Y en otras veces se lo hace sin uniformidad suficiente en la propuesta, lo que debilita mucho el insumo, es decir, una recomendación de esa jerarquía debería ser un insumo fundamental de reforma. Es decir, una mesa de trabajo que hace recomendaciones tiene que extremar los cuidados para agotar la deliberación, para evitar que este tipo de cosas sucedan, que es decir, que la reforma no tenga uniformidad suficiente y uno no pueda construir realmente, no pueda construirse conceptualmente, luego de varias lecturas, la idea de qué es, en definitiva, o cuál es el camino propuesto. Respecto, por ejemplo, a la modificación del sorteo horario. No queda claro si los alcances de la recomendación en concreto son: 1, derogarlo, así se modifica y se mejora, derogándolo. 2, manteniéndolo, pero introduciendo expresamente el deber de motivación, que es un proyecto de ley que muchos legisladores de muchas fuerzas políticas en distintas épocas de nuestro país han hecho puntualmente. O, en cambio, lo que yo vengo sosteniendo, que es el mejor camino posible, introducir mejoras o mayor transparencia en el ejercicio de la selección en concreto, aún sin exigir motivación de la resolución de cada caso. Si bien después lo vemos para que se entienda a lo que me refiero con esto, pero la primera idea entonces fue hacer frente a las recomendaciones valiosas, intentar proyectar la mejor manera de implementarlas. La segunda, las razones por las que parece que las propuestas son, algunas propuestas son verdaderamente desaconsejables. Están claras, son uniformes, son mayoritarias, están claras, tienen variantes intermedias sobre qué es el tribunal intermedio, por ejemplo, si es de arbitrariedad, de casación o penal, una sumatoria de las dos, a qué tribunales hay que revisar, bueno, como ya esta crítica la hizo excelentemente Manuel, así que y coincido. Y después, si quieren, aporto datos adicionales que puedan ser útiles también para ver cómo esto, realmente Manuel lo mencionó, en materia penal, introducir ese tribunal intermedio no fue necesariamente
por otras razones fue introducido, pero no fue necesariamente algo que resolvió. Vamos redondeando, Leandro, porque sí. si no después se nos acorta mucho el tiempo. Perfecto. En síntesis sobre el punto, me parece que es la dilación de nuestros procesos, más que la insuficiencia de la cantidad de instancias existentes en Argentina para revisar errores, lo que motiva que Argentina sea condenada sistemáticamente a nivel internacional por violación de la garantía del debido proceso. Es decir, Bayarri, Furneron, Memoli, Furlan, Argüelles, Spoltore, ¿cuántas veces más nos van a condenar por lo que encima pasa todos los días? Digamos, Furlan, uno lee Furlan y dice, ¿cómo puede ser? Y es lo que pasa todos los días. Furlan, la verdad que Furlan llegó a la Corte Interamericana, nada más. Un proceso de 12 años que después me aplican un bono de consolidación y me pagan 16 años más. Parece que no es algo tan raro en nuestro medio. Entonces, ¿cuántas veces nos van a condenar así para que nos demos cuenta dónde residen los principales problemas de funcionamiento del sistema de justicia? Y bueno, finalmente las cuestiones omitidas, que son las que verdaderamente dejo al sistema, a las preguntas posteriores. Un sistema estructurado de precedentes, cómo diseñar un sistema estructurado de precedentes, cómo solucionar el problema de las causas repetitivas de un modo distinto al que la Corte hace, es decir, recibir todas las causas, analizar todas las causas, categorizar todas las causas y resolver todas las causas con un fallo. Eso acota solo la motivación del fallo, pero todo lo demás lo tiene que hacer la Corte Suprema. En el mundo hay mecanismos de casos, testigos, incidentes de resolución de demandas repetitivas o recursos repetitivos que pueden solucionar o enfrentar este tema. Cierre. Landis y Frankfurter, en la clásica obra de la Corte Suprema estadounidense, The Business of the Supreme Court, siempre decían, las grandes leyes de organización judicial, a diferencia de los grandes poemas, no están escritas para todos los tiempos. Sin embargo, esto nos llevaría a pensar, bueno, entonces hay que estar permanentemente modificando esas, porque no son eternas, no están escritas en las pirámides. Sin embargo, creo que el diseño de cualquier reforma de las instituciones, sobre todo las más importantes del país, como la Corte Suprema, tiene que ser, como se dijo, un producto reflexivo, un producto de una reflexión rigurosa, informada, que le permita trascender generaciones y que le haga impermeable a intenciones y debates que son meramente coyunturales. Gracias nuevamente, Colegio de Abogados, y a los profesores Garay y García Marchilla, que me hayan convocado a exponer sobre algunos de estos aportes que he intentado hacer en esa dirección. Quedo a la espera de las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias, Leandro. Yo tengo un par de preguntas, pero todos los que tengan preguntas o me levantan la manito esa que se levanta a través de alguna de estas solapitas que hay acá abajo, o me escriben la pregunta en el chat. Vos hablabas, Leandro, de la obra de Landis y Frankfurter, un trabajo extraordinario, pero para mí lo más extraordinario que tiene es, como muchos trabajos norteamericanos, es que es un trabajo netamente práctico, sin delirios ni pretensiones teóricas, donde además analiza en concreto cuáles son los problemas que se advirtieron en el funcionamiento de la Judiciary Act de 1925, digamos, previo a la 1925, lo que quedaba de la Judiciary Act, y cómo arreglarlo. En Argentina nosotros tenemos que nuestro recurso extraordinario está casi idéntico a como se lo redactó en el 63, en la forma de acceder a la Corte por excelencia. Prácticamente decía no tuvo reformas, a diferencia de Estados Unidos. El recurso extraordinario no diseña un tribunal constitucional, sino que diseña un tribunal encaminado a defender la supremacía del derecho federal. Si se quiere, es un tribunal constitucional, si insistimos con esta denominación, muy acotada. Y una de las formas de acotar lo que la Constitución le da a la Corte, pero que dice, es el Congreso el que va a decir qué de todo esto va a llegar a la Corte, artículos 116 y 117 de la Constitución. Una de las formas que se diseñó para acotar esa competencia es el recaudo de resolución contraria de los incisos 1 y 2 del artículo 14. El recaudo de resolución contraria
con el tiempo ha sido erosionado enormemente por la jurisprudencia de la Corte, y a veces lo usa y a veces no lo usa. Sea en tema de derecho provincial, nacional, haya o no resolución contraria, la Corte entra igual. Disfraza todo, por decirlo grotescamente, a través del inciso tercero. Bueno, no puedo entrar por el 1 o por el 2, pero entro por el 3. Entonces uno no sabe para qué está el 1 y el 2. Lo cierto es que esto es lo que hace la Corte. Los norteamericanos solucionaron esto dándole a la Corte competencia discrecional, haya o no resolución contraria. ¿Sería esta una buena solución en nuestro sistema o sería una solución desaconsejable en nuestro sistema? Primera pregunta. Segunda pregunta. Otra forma de desnaturalizar el recurso extraordinario ha sido a través del recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Desmadró el recurso extraordinario y le dio a la Corte una competencia enorme. Parte del problema está en los tribunales inferiores de todo el país y las enormidades que han ido haciendo a través de los años que dieron lugar a las sentencias por arbitrariedad, si se quiere, paradigmáticas. Ahora, ¿qué hago con la arbitrariedad? Dos cosas. ¿Qué hago con la resolución contraria y qué hago con la arbitrariedad? La solución norteamericana de resolución contraria es una buena vía. En nuestro caso, arbitrariedad 280. Arbitrariedad ocupa más del 60% o 70% del trabajo de la Corte. Pues eso lo tenés detallado en el libro. Muy bien, es muchísimo trabajo. Mucho tema penal, mucho tema laboral, mucho tema previsional, temas administrativos. Mucho de eso entra por arbitrariedad. ¿Cómo manejo arbitrariedad? Empezamos por Manuel y después por Leandro. Manuel. Pensé que era para Leandro la pregunta, pero a ver, las dos preguntas. La primera, yo soy partidario de que la Corte tenga una... ¿Me escuchan? Sí. Soy partidario de que la Corte tenga una jurisdicción discrecional, ¿sí? Pero bueno, pero para responder tu pregunta habría que preguntar, digamos, ¿para qué? Digamos, ¿qué tipo de Corte queremos? Yo creo que nuestra Corte debiera ser una Corte similar a lo que nuestros constituyentes pretendieron que sea, que es similar a la norteamericana, y la jurisdicción discrecional, si sirve para que la Corte se libere digamos, de la cantidad de tareas que tiene para poder realmente ejercer su función, a mí me parece que está bien. El problema es que hay mucha gente que no lo va a digerir a eso. Estamos tan acostumbrados a tener una Corte que decide tantas causas por año y que se mete en todos los temas, también producto, me parece a mí, no solo de que la Corte haya creado pretorianamente la causal de arbitrariedad de sentencia en Rey contra Roche, qué sé yo, sino también el impacto que tuvo, y yo creo que no somos conscientes en serio del impacto que tuvo en nuestro sistema institucional la cantidad de tiempo que tuvimos sin constitución producto de los gobiernos de facto. Entonces, la Corte no tenía temas constitucionales cuando vos tenías un gobierno de facto, el Congreso cerrado, temas constitucionales prácticamente no llegaban a la Corte, y la Corte tuvo que jugar a ser un tribunal de derecho común, y un poco eso quedó. Entonces, a mí no me asusta tener una Corte que tenga una jurisdicción discrecional, ¿sí? Y en ese sentido, yo lo he escrito y lo he propuesto, pero reconozco que mucha gente le parecería indigerible esto, porque está acostumbrada por décadas de la Corte haciendo otra cosa, que yo creo que es una anomalía y que es producto no solo digamos, de decisiones de la propia Corte, sino también del impacto que tuvo, creo, los gobiernos de facto y cómo la Corte, insisto, jugó a ser un tribunal de derecho común durante tanto tiempo. Y es verdad también que tenemos problemas en lo que tiene que ver con digamos, las enormidades que uno ve en fallos. Nos vamos a... El anecdotario podría ser larguísimo, y ahí hay todo un trabajo que hay que hacer, y por eso lo señalé también, que tiene que ver con, bueno, obviamente, mitigar las arbitrariedades de sentencia. Hay que hacer todo un trabajo de, desde las facultades, digamos, ahí hay un trabajo
enorme en sacar mejores profesionales, formar mejores profesionales y obviamente en todo lo que tiene que ver con la tarea de formar jueces, formar mejores jueces. Ese es el primer punto. Y el segundo, como le ibas a preguntar a Leandro, me perdí. Perdón. El de las arbitrariedades, es lo que acabas de desarrollar. Ok, perdón. ¿De qué hago con las arbitrariedades? Ok. Leandro. Voy en orden. El tema de la resolución contraria y la propuesta de transformación de esa competencia en una competencia discrecional es un tema extremadamente trascendente, como vos bien lo decís, y muy descuidado. Vos bien decís, la resolución contraria es el reflejo directo de la primera función histórica del recurso extraordinario, aquella que buscaba evitar los desvíos de autonomistas, digamos, los desvíos caudillescos de las provincias y preservar y asegurar la unidad del derecho federal y evitar los desbordes, cosa que al día de hoy parecería que hay que evitar lo contrario. La función de la resolución contraria en aquel momento, y la primera función del recurso extraordinario, controlar que los autonomistas no sean demasiados autónomos, ahora parecería que habría que controlar un poco que el gobierno federal y todos sus instrumentos de contralor de las autonomías fácticos no sean utilizados excesivamente. Pero, aún así, la historia que vos mencionás en los Estados Unidos es curiosa. El momento en el que la resolución contraria como requisito pasa a no ser exigido o transformarse en discrecional, exigirlo o no exigirlo, fue el momento de las reformas de las leyes laborales, del New Deal, etc. Es decir, la Corte Suprema, imposibilitada de controlar la constitucionalidad de las leyes laborales. ¿Por qué? Porque los tribunales inferiores conservadores decían que las leyes laborales violaban el derecho de propiedad y derecho a la libertad de empresa, ¿no? Entonces, si se declaraba que todas esas leyes eran inconstitucionales, ganó el derecho federal y por lo tanto la Corte Suprema nunca va a tener su palabra posible para saber si el confronto, eso no tiene un 14 bis, por supuesto, ¿no? No está en la Constitución, sino para nosotros es una cuestión federal porque es 14 bis versus 17. Cuando no hay un 14 bis en la Constitución es 17 sí o no, ¿no? Sería. Entonces, si las leyes laborales son inconstitucionales, para los tribunales inferiores, la Corte Suprema no se podía pronunciar porque no tenía una vía discrecional para decir, bueno, pero ojo, si esto está tocando una política de altísima magnitud, ahí sí debería poder ingresar. Entonces, se introduce esta primera línea de reformas ampliando el rol del certiorari, es decir, de la jurisdicción discrecional, para entender positivamente en causas que estaban ajenas a la Corte. Hablamos del inicio del siglo XX, por supuesto. En 1913. En nuestro país, la transformación la hizo la Corte Suprema a través de la gravedad institucional, ¿sí? Es decir, la hizo diciendo la resolución contraria no rige cuando existe una cuestión de especial trascendencia para los pilares esenciales de la democracia, etcétera, que para la Corte es muchas veces, ya sabemos, una expresión utilizada demasiado lábilmente, mucho más que el 280 no motivado es la gravedad institucional. Entonces, esta trascendencia calificada la utilizó, pongamos en Chiara Díaz, famosa causa Jáuregui-Chiara Díaz, ¿se acuerdan? Las dos causas, creo que Alberto incluso comentó ese fallo, señalando este problema, esa doble jurisprudencia relacionada con la discusión sobre la constitucionalidad de la ausencia de actualización de los salarios de los jueces y la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones. Si una ley provincial que permitía una reglamentación que permitía no actualizar por inflación, etc., es declarada inconstitucional, considerando que la intangibilidad de las remuneraciones no transforma a los jueces en personas que están ajenas a los problemas económicos generales del país y de cualquier ciudadano, sino que controla los ataques contra la independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, una Suprema Corte que se pronuncia declarando inconstitucional una norma de esas características, que leía la Constitución de modo distinto, otra vez, como en la época de la legislación laboral en Estados Unidos, terminaba diciendo la intangibilidad de las remuneraciones. Para nosotros, para los jueces, para la Suprema Corte y todos los jueces que componemos el Poder Judicial, hay que forzadamente actualizar por inflación, y esta norma que lo impide es inconstitucional.
recurso ante la Corte Suprema para que interprete qué significa intangibilidad de las remuneraciones y si verdaderamente significa que los jueces están, los salarios de los jueces hay que indexarlos, el recurso es inadmisible, ¿no? Entonces, el ejemplo de era un recurso francamente inadmisible. Jáuregui y Quiara Díaz y todos los otros recursos que trataban el mismo tema eran inadmisibles porque no había resolución contraria. La ley provincial había sido declarada contraria al principio de intangibilidad federal. Entonces, frente a eso, la Corte, ¿qué hace? Pero yo me tengo que pronunciar, es una cuestión relevante, etcétera, etcétera. Es tan relevante que tiene gravedad institucional. Entonces, creo yo que en la práctica, la utilización de la gravedad institucional como filtro de apertura para las causas de resolución contraria inexistentes, me parece que es algo que en la práctica sea, pero obviamente, como es jurisprudencial, no está arreglado, el uso del filtro tiene una discrecionalidad muy superior, y creo que a eso va la pregunta fundamental y la preocupación de Alberto. Yo por eso creo que, y una de las propuestas es que el 280 y la gravedad institucional en realidad tienen que ser cortadas por la misma matriz. Todo es, nosotros en todos los libros están en 2 tomos aparte, uno del 280 y otro de la gravedad institucional. Todo es definición de la agenda de la Corte por razones de relevancia e importancia pública que en todo el mundo existen, ¿no? Todo se trata de eso. Si abro o si cierro, pero se trata de decir, ¿defino o no defino la agenda sobre si un caso es importante o no es importante y cómo lo hago para mejorar la experiencia de esa selección? Entonces, esto entraría como un capítulo dentro de ese tema. Me parece valioso y especialmente valioso además, la posibilidad de ingresar discrecionalmente en estos casos al estilo de 1913 Estados Unidos, me parece especialmente valioso, sobre todo porque ya esa primer función de recurso extraordinario, preservarnos de los desbordes provinciales, parece que nuestra práctica institucional ha sido, más bien el problema ha sido un poco, se ha alterado, ¿no? A la inversa, ¿no? Hay que controlar los desbordes del Estado federal, a veces en ese tipo de prácticas. Arbitrariedad. Yo creo, acá sí el deslinde que plantea Alberto entre Estados Unidos y acá sí hay un deslinde gigantesco. No es que nosotros tratamos como gravedad institucional lo que ellos previeron como certiorario positivo en 1910. Acá hay un deslinde gigantesco de autopercepción de la función institucional. La justicia de la decisión es un tema irrelevante para la Corte Suprema de los Estados Unidos, y así lo ha dicho en innumerable cantidad de ocasiones. Por supuesto, se parte de un grado de confianza del sistema de justicia distinto y hacia la razón por la que los errores existen, ¿no? Por supuesto que lo que subyace es muy distinto. Pero sí es cierto que ahí sí hay una diferencia modélica fundamental de autopercepción de error. El Tribunal de Justicia, la Corte Argentina, dice que lo es por la arbitrariedad, la axiología, etc. Estados Unidos lo dice explícitamente que no lo es. La justicia de la decisión es irrelevante. La famosa frase, no somos finales porque somos infalibles, sino que somos infalibles porque somos finales, es una frase muy conocida de Jackson, pero que tiene una lectura previa. Antes de eso, en ese mismo párrafo, Jackson dice, ¿por qué es eso así? Digamos, somos infalibles porque estamos en la última instancia, pero no nos pusieron ahí porque somos perfectos y no nos equivocamos. Si hubiera una Suprema Corte, dice Jackson, si hubiera una Suprema Corte, un porcentaje muy grande de nuestras sentencias serían revocadas. Y esa es la base por la cual se sostiene históricamente, no hay problema con el tema de la justicia de la decisión, porque no es nuestra misión. Está entre las causales de certiorari posibles, pero sabemos bien, no es algo que se aplique frecuentemente. El último inciso de la regla 10 del certiorari: en casos infrecuentes la Corte entrará para revisar la justicia de la decisión. Está ahí la norma, nunca se aplica realmente, y hay una percepción muy clara sobre la función. Nosotros, en cambio, que partimos de la idea de que hay un derecho a recurrir ante la Corte Suprema, hay derecho a un recurso extraordinario, que la Corte Suprema es un tribunal de justicia, y que como último supervisor de las garantías constitucionales tiene esa función y se la puede autodeterminar, y es una cuestión constitucional que no puede ser privada de la Corte Suprema. Y culturalmente, porque desconfían precisamente de la calidad de las decisiones de los jueces inferiores, y además no quieren dejar de tener ese poder de supervisión. Por todas esas razones partimos de una situación muy distinta. Entonces, si pensamos, ¿qué hacemos? Que era la pregunta de Alberto, ¿qué hacemos? Es difícil decir,
allá automáticamente tiro la bomba ninja y la Corte Suprema se transforma mágicamente en una corte a la americana que se desentiende globalmente o institucionalmente del problema del error. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos mantener y cómo hacemos para aportar? Yo creo que la clave de la arbitrariedad está en la selección. Es decir, la mejora del filtro es la única cuestión relevante del análisis de arbitrariedad, de cómo mejorar la experiencia arbitraria. ¿Por qué? La Corte, de 10 causas que le llevan, 9 las declara inadmisibles, la que le queda 0,1 admite para confirmar, 0,9 admite para revocar. Es decir, que la Corte cuando filtra con un propósito, que es revocar. Es decir, cuando admite, el 0,9 revoca. Entonces hay un parámetro de verosimilitud que subyace dentro del filtro. Lo que pasa es que no está explicitado, ¿no? Y por supuesto, la verosimilitud es algo muy, digamos, lo que es una lectura, un screening process, como dicen los americanos, una lectura inicial del recurso para ver si esto realmente puede permitir una apertura y discusión abierta, extensa ante la Corte, o a primera vista yo ya puedo advertir que el error no es tan magnífico como lo plantea el recurrente. Porque obviamente para el recurrente la diferencia entre arbitrariedad y error es el adjetivo que le ponen en el recurso. Si el error es manifiesto, es arbitrariedad. Si hay un solo error, si un mero error, es un error y no es una cuestión federal. Entonces, la Corte misma ha estimulado a que los recurrentes agreguen manifiesto y con ese adjetivo crean que se transforma la cuestión en una cuestión federal, como una cuestión de palabras, ¿no? Entonces, creo yo que la clave es, en este punto, sincerar, mejorar la calidad y la transparencia de la selección, porque la Corte en materia de arbitrariedad no admite para decir la sentencia no es arbitraria, admite para revocar, ¿no? Entonces, hay que mejorar la calidad del filtro. Y en el camino, tal vez en el camino, podamos transformar la Corte en una Corte que predominantemente se concentre a guiar el desarrollo del derecho, porque una Corte que está en la cúspide está muy lejos de los hechos como para pretender que está en mejores condiciones que resolver que los demás. Si lo hace es porque no confía en los tribunales inferiores, porque realmente, estructuralmente, funcionalmente, una Corte que está acá, resolver sobre los hechos que sucedieron y se vieron acá, es una arrogancia difícil de aceptar funcionalmente. Pero si partimos de la desconfianza, no es una arrogancia, es la supervisión final que a veces es necesaria para evitar los grandes disparates, ¿no? Entonces, creo que la clave es la selección, mejorar la selección, ahí está la clave para mejorar la arbitrariedad antes de suprimirla. Perdón si le hice un poco largo. No, muchas gracias Manuel, muchas gracias Leandro. Tengo dos manos, tengo una mano y una pregunta. Primero la mano de Ricardo Ramírez Calvo y luego la pregunta de Alejo Toranzo. A ver, Ricardo. Hola, gracias Alberto. Mi pregunta está muy encadenada con esto que acaban de decir los dos. Supongo, la opinión de Manuel ya la conozco, pero a mí no me termina de cerrar esa idea de que lo que tenemos que hacer es mejorar la selección, porque en definitiva, si la Corte sigue viendo los temas de arbitrariedad, incluso para sacar 280, tiene que mirar los expedientes. No es que los 280 no los mira. Y son sentencias en definitiva. Entonces me parece que ahí no vamos a mejorar nada y ese no es nuestro sistema. Eso es lo que yo más me preocupa. Nuestro sistema no es ese. Nuestro sistema, no entiendo por qué tenemos que pensar en que la Corte tiene que hacer casación. Nuestra Corte no es una Corte de casación. Constitucionalmente hablando, que se haya desarrollado como una Corte de casación en definitiva, por supuesto que no lo voy a negar. Eso es, y entiendo que culturalmente hoy todo el mundo piensa que hay un montón de cosas que la Corte lo tiene que hacer. Eso lo entiendo perfectamente y no, o sea, no soy necio en el sentido de que no, esto no existe. Pero esa no es la Corte que está pensada en la Constitución Nacional. De hecho, por más que me digan que los códigos, las leyes de fondo en la Argentina las sanciona el Congreso, el 75, inciso 12, dice claramente que no modifican las jurisdicciones provinciales. Con lo cual, lo que está pensado el sistema es para que la interpretación de las leyes de fondo, salvo que sean por materia de personas o de lugar federal, pero si no, las hacen los tribunales provinciales. La Corte no tiene que unificar la jurisprudencia. Entonces,
yo no sé, me parece que si seguimos dando vuelta por el mismo lugar de, bueno, que mejore la selección y que hagamos esto, en definitiva, no vamos a cambiar la forma en que funciona la Corte. Pero la Corte va a seguir funcionando igual y va a seguir teniendo 19.000 casos por año, que decidirá 7.000, 8.000, 10.000, los que fueran, pero en definitiva va a seguir desbordada de casos y va a seguir teniendo que hacer eso. Bueno, no sé, me gustaría saber la visión de los dos expositores sobre esto. Manuel, después Leandro. Yo debería repetir lo mismo que dije antes, pero lo que pasa es que, nada, insisto, reconozco que para mucha gente sería indigerible y que tenemos un problema de que la Corte durante muchas décadas transitó un camino totalmente opuesto al que tenía que haber transitado. Nada, eso. Entonces, si nosotros vamos a usar... Sí, ¿te puedo interrumpir un segundo? Dale, con todo, sí. En esto de la discrecionalidad creo que hay que distinguir lo que es discrecionalidad reglada de discrecionalidad total. Totalmente, sí, claro. Los norteamericanos tienen discrecionalidad reglada. Sí. Digamos, estas son las causales por las cuales yo puedo interponer un recurso extraordinario, artículo 14. En estas te podés meter o no. ¿Ok? Correcto. Acá se interpreta que no, que es discrecionalidad total. Es gravedad institucional, es casos trascendentes. No, los casos trascendentes para los norteamericanos son los que están en nuestro artículo 14 de la ley 48. Para otra forma de ver la cuestión, los casos trascendentes son los que, a juicio de la Corte, son trascendentes. Con lo cual es medio una trampa mortal. Pero, perdóname, te interrumpí, pero creí que esto podía ayudar. No, totalmente, pero por eso, digamos, yo por lo menos, si no la entiendo mal, la discrecionalidad que la ley, la Judges Bill de 1925, que el Congreso, a través del lobby de la Corte Suprema Norteamericana, termina sancionando, era para poder manejar no solamente el tema que mencionó Leandro, sino también un aumento de casos que ellos, digamos, que según Taft y compañía, veían que desnaturalizaba un poco el trabajo de la Corte. Con lo cual, esa discrecionalidad era una herramienta para poder reducir los casos, esa discrecionalidad arreglada a la que vos te referís. O sea, porque primero venía una ley del Congreso. A esa discrecionalidad, digamos, a mí no me parece mal ir a ese sistema, pero reconozco, pero me estoy repitiendo, reconozco que para probablemente la gran mayoría de los usuarios del sistema, lo que yo estoy diciendo sea indigerible. Y eso tiene que ver con desvíos que hemos aceptado y con roles que la Corte ha asumido. Como decís bien vos, la discrecionalidad que la Corte tiene en realidad acá es al revés, para meterse en lo que se le da la gana, no una discrecionalidad arreglada para poder, digamos, acotar el marco digamos, de casos que decide por año y los temas que decide por año, pero nada, yo tal vez soy un poco talibán en eso, pero reconozco, insisto, que no Okay. Que es problemático, muy problemático. Leandro, no la hagas muy larga porque tenemos otra pregunta más. No, voy en orden. Creo haberlo dicho, pero si no lo entrecomillo, lo subrayo y le pongo mayúsculas a la expresión. Yo dije que es un tribunal de casación federal, y lo es. Lo es porque tiene la última palabra en la interpretación final de las leyes federales, las leyes del Congreso de la Nación, distintas a las del 75, inciso 12. Nunca dije, no lo puedo decir, y la Constitución me desmiente, que la Corte Suprema sea un tribunal de casación de derecho común, legislación del Congreso de la Nación. Nunca lo dije, sí, no aclaré federal y lo subrayé. Ahora lo aclaro. Lo que quería, a lo que me refería es, no a lo que dijiste vos, sino a todas estas propuestas de crear tribunales de casación en el medio y que después lleguen a la Corte. No a que vos hubieras sugerido eso. Bien, lo aclaro solamente porque quería, por ahí confundí, dije que era un tribunal de casación amplio. Tiene esa función y por eso me parece que la Corte la puede desempeñar de distintas maneras a esa misma función que efectivamente tiene. Con la arbitrariedad, yo lo que sostengo es, se puede suprimir la arbitrariedad de decir, bueno, que ninguna causal de estas características hay que ver cómo hacerlo, porque nadie lo sabe legislar a eso, porque si la Corte dice esto es una violación del debido proceso, parece que hay violaciones del debido proceso que hay que legislar que no son materia de recurso extraordinario. Lo que significa decir,
cuando no impactan sobre una probabilidad de la persona, no son trascendentes, no son importantes, no solucionan una cuestión de diversas interpretaciones en tribunales federales inferiores, etc. Y eso es lo que propongo efectivamente hacer como propuesta, trasladar la discrecionalidad total, naif en términos sistémicos, digamos, muy intencionada en términos políticos de poder, transformarla en una discrecionalidad arreglada. Es decir, mi idea es precisamente aportar más transparencia. Significa, uno, entre muchas otras cosas, uno, definir cuáles son los parámetros. El legislador defina cuáles son los parámetros que le permiten a la Corte A, decir qué es una cuestión trascendente y qué es intrascendente. Y B, decir, cuando es intrascendente, si quiero seguir teniendo arbitrariedades, cuáles son los factores que voy a utilizar para admitir una cuestión intrascendente y resolverla en el mérito. Entonces, esas dos cosas, que son los parámetros que están ahí mencionados, como no la puedo hacer larga, no los puedo mencionar a todos esos parámetros, pero están ahí identificados. No es la regla 10 americana, porque la regla 10 americana tiene una sola línea. ¿Sí? La línea es a la Groucho Marx. Estos son mis principios, pero no guían mi discreción, ¿no? Estos son mis principios y si quiero me aparto. Lo que pasa es que frecuentemente no lo hacen, pero si quiero me aparto. Ahora, lo que traza es esos parámetros de la regla 10 son los factores de admisible o inadmisible. Lo que yo propongo es que, uno, definir la trascendencia es una definición que requiere de pensar a la Corte como tribunal de precedentes, tribunal enfocado en interpretar y guiar la evolución de la interpretación y del derecho federal, y que cuando actúa como custodio de garantías constitucionales, arbitrariedades, para decirlo en pocas palabras, también tenga factores en los que los recursos son intrascendentes y por lo tanto la Corte no tiene deber de tratarlas, pero puede tratarlas si se presentan estas circunstancias. Esa es la síntesis de la propuesta. Lo que significa estas circunstancias es un hipervínculo que Alberto, por supuesto, no me va a dejar que desarrolle. Lo veremos con más detenimiento en otra oportunidad. Sí, la clave es el hipervínculo. Claro, porque la parte arreglada. Claro, ¿en qué transformamos? Bueno, vamos a la pregunta de Alejo. Dice, bueno, también va a llevar un poco de tiempo. ¿Cuál es el problema más serio de la Corte Argentina, en opinión de ustedes? ¿El diseño normativo del tribunal, de los poderes judiciales nacionales y locales, y de su competencia, o la práctica de todos los tribunales de donde parece provenir la corriente desbordante de sentencias arbitrarias, de sentencias numerosas como las previsionales, de la propia Corte y los tribunales inferiores que, por ejemplo, tienen una posición ambigua respecto a la autoridad de los precedentes y se aumenta la cantidad de litigios? Ahora te toca a vos, Leandro, primero y después a Manuel. Yo casi no tengo duda de que el problema es el 2, ¿no? El problema, como el problema de la arbitrariedad lo decía Manuel y lo he tenido muchas veces, pero es una obviedad, ¿no? El problema de la arbitrariedad es prevenirla y no mejorar los mecanismos y sofisticar los mecanismos para corregirla, ¿no? Por supuesto que si no la podemos prevenir y en el entretanto, como siempre nos dicen, entretanto tenemos que hacer algo, bueno, se puede hacer algo por mejorar el entretanto de esta manera, ¿no? Pero el problema principal, así era la pregunta, es el diseño normativo de instrumentos para mejorar el control de los errores, o el volumen de causas que llegan con esta clase de errores presentados, yo diría que está más en lo segundo que lo primero. No con esto queriendo decir que los tribunales inferiores o provinciales son peores que la Corte Suprema, sino que la cultura que existe de la desconfianza de la última palabra en los superiores tribunales provinciales o nacionales, etc., es la que subyace, y a esa cultura tiene un justificativo, tiene una razón de ser distinta a que los abogados seamos malos y queremos adjetivar recursos. Por supuesto, hay una cultura que subyace, pero ese es el problema central, o sea, el problema 2, de los dos que mencionó, no me quedan muchas dudas al respecto. Gracias, Leandro. Manuel. No, coincido con Leandro, pero creo que también la Corte ahí tiene una responsabilidad, y muchas veces la Corte se mete en causa que no debiera meterse por cuestiones simplemente políticas. Yo creo que si uno se sentara con todos los integrantes de la Corte a conversar qué reforma sería importante, ellos no aceptarían liberarse de muchas competencias que tienen porque les da un poder enorme. Y en realidad
si la Corte dejara de meterse en ciertos casos y los litigantes tuvieran que convivir eventualmente con poderes judiciales a niveles locales digamos, deficientes, obviamente sería un problemón, pero eso mismo impulsaría a que hayan cambios a esos niveles locales para que las cuestiones mejoren. No creo estar equivocado, esto es una intuición, no lo tengo estudiado de ninguna manera, pero no creo estar equivocado, por ejemplo, que el impulso del juicio por jurados en muchas jurisdicciones locales tenga que ver precisamente con esto. Pero bueno, digamos, coincido con Leandro, creo que también hay una responsabilidad. No es un problema de diseño normativo, claramente, sí coincido con lo que mencionó Leandro, y también creo que hay una cuota de responsabilidad en la propia Corte, que le gusta jugar este rol por un tema de poder. Sí, bueno, lo que decís se emparenta con lo que Hartnett dice en un artículo cuando la Corte entra en estos temas que son de derecho provincial estrictamente, o en nuestro caso derecho común. En realidad lo que la Corte está haciendo es proteger a los tribunales provinciales o proteger a los tribunales de derecho común. Porque en definitiva ellos no pagan el precio por los errores que cometen, porque se los corrige la Corte. Exacto. Pero ahí hay un tema también cultural. Digamos, si vos tenés un almacén de ramos generales y todo el mundo puede llegar a la Corte, eventualmente, digamos, los errores de los tribunales locales son tantos por ahí que pasan desapercibidos. Pero lo tenés también a nivel de la propia Corte, a este problema. ¿Pero por qué lo tenés a nivel de la propia Corte? Y esto yo vengo insistiendo hace tiempo, es un tema periférico, pero para mí no deja de ser importante. Los jueces de la Corte Suprema no conversan entre sus votos. Está mal visto, hay una regla no escrita por el cual la disidencia no puede criticar el razonamiento de la mayoría, lo cual es un disparate. O sea, de la misma manera, o sea, de manera análoga, es imposible o es muy difícil que haya, digamos, si vos tuvieras un sistema de disidencias abierto, donde se aceptara la crítica, obviamente la mayoría no puede escribir a mano alzada. Vos leés leés algunos casos donde vos tenés el voto de mayoría que afirma que el derecho es A y el voto de disidencia afirma que el derecho es Z y no podés entender, digamos, podés percibir dónde está el desacuerdo, pero si hubiera un diálogo, si hubiera una apertura a la crítica, A mejoraría la forma en que presenta su argumento y Z también digamos, sería más incisivo en la crítica y todo el mundo gana. Ganan los estudiantes, ganamos los abogados, ganan los jueces y no lo quieren hacer. O sea que también hay ahí así como la Corte protege a los tribunales provinciales, no señalándolo, digamos, de esos errores, la misma Corte se protege a sí misma cuando no hay críticas dentro de los votos. Es un tema periférico, pero me pareció que valía la pena mencionarlo. Bueno, gracias Manuel. Nos estamos acercando ya al final, un poco pasaditos. Si les quedó algo en el tintero, este es el momento. Leandro y Manuel. No, de mi parte nada. Solo yo estoy... agradecer mucho la invitación y nada, y esperar que se repita este tipo de conversaciones, especialmente creo que especialistas como Leandro. Yo no soy un especialista en la Corte Suprema, no tengo los estudios que tiene Leandro, tampoco soy un procesalista, pero me parece importantísimo que en este tipo de cuestiones, cuando digamos, yo puedo criticar una reforma a partir del sentido común o mi conocimiento del derecho constitucional, pero si tuviera que diseñar una reforma, lo tendría que contratar a Leandro. Entonces, me parece muy importante que las voces de especialistas como Leandro se escuchen, y por eso una de las críticas fuertes que le hice al Consejo Consultivo es que los trabajos que él hizo junto con su equipo de investigación, que son súper interesantes, uno puede después discutir a lo mejor alguna interpretación de datos o lo que sea, pero no importa, pero el trabajo se hace y se hizo. El Consejo Consultivo citó algún informe individual, citó algún trabajo de Leandro y no los trabajos empíricos en donde se tomaron el laburo de revisar sentencia por sentencia y hacer un análisis crítico de qué hacía la Corte, qué dejaba de hacer, y esos insumos son importantísimos. Y a su vez, el estudio digamos, de especialistas como Leandro, que después tienen esa mirada comparada, conocen bien el sistema norteamericano, conocen sistemas europeos, etcétera, es riquísima y hay que aprovecharla.
Leandro. Bueno, gracias. La verdad, la generosidad de las palabras me excede y no me hago cargo. Solamente yo soy un agradecido de poder, cada vez que el trabajo académico termina, poder difundirlos y poder contrastarlos con otros. El académico que no tiene una agenda, es decir, una agenda implícita, la otra agenda, digamos, que puede guiar una reforma judicial, digamos, no tiene mejor ocasión para para sentirse bien en su trabajo, que es someterse a la crítica de los pares, de abogados, de personas que tienen experiencia, porque es lo mejor que a uno le puede pasar. Es decir, uno, que los resultados puedan ser leídos y analizados, y dos, que puedan ser discutidos en jornadas como esta. Así que mis palabras son puro agradecimiento a la organización, a Alberto y a Manuel, por supuesto. Bueno, gracias, Leandro. Agrego una cosa a lo que vos decís, que es algo que suelen hacer los norteamericanos. Esa crítica de los pares es buena conseguirla antes de que se publique un artículo y no después. Porque la crítica antes de que se publique ayuda a corregir errores, ayuda a variar perspectivas, ayuda a sacar alguna idea que a uno se le escapó que todavía no está bien elaborada. Y eso acá no se practica mucho, pero a mí me pareció siempre que era algo enormemente valioso de hacer, y en la medida que he podido lo he hecho probando a otros para que me lean algún capítulo o un artículo. Y me parece que investigadores serios como ustedes, ese tipo de tarea también es algo que enriquece mucho el trabajo. Les agradezco mucho la molestia de hoy, les agradezco el tiempo que le han dedicado al asunto. Creo que este tipo de reuniones, cuando son buenas, nos dejan pensando, y a mí me quedaron un par de ideas pensando. Una de ellas es si conviene seguir aferrándome al artículo 14 de la Ley 48, o si las cuestiones habría que definirlas de competencia de la Corte, habría que definirlas de otra manera. Le agradezco a la gente que está con nosotros su presencia, les agradezco su compañía. Gracias, Fernando Frávega, por el apoyo a estas cuestiones, y nos veremos seguramente el año que viene en alguna otra reunión. Chao, buenas tardes y gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, gracias.